Adelante, ingeniero, ¿qué nos trae? Bueno, seguimos con sentido común agropecuario. Hay que recordar que hoy es viernes 9 de mayo y nosotros vamos a continuar enriqueciéndolos a ustedes con informaciones de primera línea. Ramón, esta semana el presidente de la República se trasladó a Bonao, a la provincia de Monseñor Noel, y allá en el campo experimental de Juma, en Bonao, lanzó la cosecha del 2025, la cosecha de arroz. Tiene un significado importante ese lugar porque, según el Ministerio de Agricultura, ellos el año pasado produjeron 11.000 quintales de semilla certificada de arroz que con esa semilla abarcó el 54% de la tierra cultivada del arroz. Eso, según el ministerio también, dice que van a haber 8 millones, se prevé hay una proyección de 8 millones de quintales en esta cosecha primavera-verano. Nosotros entendemos que si se sigue investigando, que es, por cierto, el único, uno de los pocos cultivos que se hace investigación permanentemente y que ha dado un resultado extraordinario, porque este año con la cosecha de invierno, se va a lograr más de 15 millones de quintales. Y hay una información importante. En el primer trimestre de este año 2025, hubo una rebaja de un 72% de las importaciones de arroz que provienen de Estados Unidos, y eso lo achacan a que el decreto que emitió el presidente de la República el año pasado, poniéndole un arancel diferenciado o continuando con los aranceles que habían en el DERECASTA que se vencieron en enero de este año, ha impedido que hayan llegado esos quintales de arroz en el primer trimestre, que hacen un valor de 13.5 millones de dólares menos de importación de arroz desde los Estados Unidos. Ramón, ¿qué te parece esa buena información? Bueno, lo vemos bastante interesante porque se ha teorizado mucho y se ha hablado muchas cosas. Incluso los Estados Unidos están interesados en seguir discutiendo el tema. Ellos no están tan convencidos de que sea factible el tema del decreto, pero fue un decreto y se sustentó bien, porque no se sustentó en caprichos nacionales, se sustentó en verdades y en excepciones que establece el mismo tratado. Bueno, veremos, no podemos predecir, porque tú sabes que hay cosas a veces que se hacen a la ligera en Estados Unidos y ya se ha hecho moda hacer cosas a la ligera para luego entonces dar el primer golpe para luego quedar con algo. Y también alguien me decía el otro día, pero el gobierno puede ponerle un 10% a todas las importaciones que se hacen, pero no es así que se manejan las cosas diplomáticas, y hay que ver que las raíces de la sociedad con Estados Unidos no es de hoy ni de ayer. Es nuestro principal socio comercial y es nuestro principal país de aporte a programas y a actividades que son de prioridad para la República Dominicana. En juego hay demasiados valores. No es solamente medir lo que importamos porque nosotros somos un país todavía en desarrollo, no somos un país desarrollado. En la medida que vayamos adquiriendo, y como lo hemos hecho, mira lo de la uva, mira lo del trabajo genético que tú dices, trasciende muchas cosas. Nosotros hemos estado asesorando a otros países en términos arroceros, así, calladitos, sin mucho ruido y sin mucha estridencia. Y entonces las cosas tienen que tener un nivel. El presidente y el Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura, que son los cabezas de la responsabilidad agropecuaria nacional, hicieron lo propio, lo adecuado cuando emitieron ese decreto. Y eso podrá convertirse en ley, pero tampoco se muere nadie si un día se rompe un acuerdo, porque las cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. Parece que la naturaleza nació bien dotada de todo. Y a la larga, y a la corta y a la larga,
A veces los sacrificios que tiene que hacer un país se convierten en desarrollo, porque la gente saca de abajo, la gente cambia las costumbres. Una de las cosas que tenemos que ir cambiando es tener el enfoque de que cada paso que demos en la empresa agropecuaria tenga que ser con la mano del gobierno. Hay muchas cosas que se hacen por iniciativa propia, que hacen los productores. Y tú hablabas ahorita del mango que viene ahí la cosecha. La gente productora de mango, tú no lo ves tampoco pidiendo de todo, sino tratando de tecnológicamente manejarse para lograr metas en el mercado internacional de los productos, igual que el tema de los limones, que tú ves que son gente que no andan, la gente, cada afiliado al clúster paga una mensualidad para disfrutar de toda esa tecnología. En fin, quiero decir que no hay razones para sentirnos pesimistas. En esto, el tema del arroz es un poquito delicado porque es no es el pan nuestro de cada día, sino el arroz nuestro de cada día. Y por eso nosotros tenemos que hilar fino, no solamente para opinar nosotros y que la opinión que nosotros llevemos sea fructífera para los que nos siguen, sino también para que las decisiones que se tomen sean las correctas. Yo creo que estamos en el camino y con la participación de los técnicos correspondientes y con los funcionarios y los responsables de la política, que también son las organizaciones arroceras. Sí, debemos destacar, Ramón, que como tú bien dices, la parte diplomática está funcionando. Hace 2 semanas el Ministerio de Industria y Comercio, con una comisión, fue a Estados Unidos y se reunió con el objetivo de seguir negociando, de plantear, de presentar la propuesta para eliminar la solicitud de que se quite el 10% de las exportaciones a los productos nacionales. Ese 10% que puso el presidente Donald Trump cuando anunció el vendaval sin rumbo de los aranceles a nivel mundial. Hay una canción que dice eso. Sin rumbo. Y esta semana, o la semana pasada, bueno, esta semana el presidente de la República estuvo también en Estados Unidos, precisamente ya tratando de que se concrete la propuesta de la baja de ese arancel, Ramón. Bueno, claro, eso llegará a algún camino y tampoco se va a morir nadie porque suceda, porque también nosotros podemos de manera separada. Yo creo que nosotros vamos a terminar en esto haciendo un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Yo creo que por ahí vamos a terminar. Y claro, porque es que nosotros somos... Porque la gente se olvida. Estados Unidos nosotros somos deficitarios en la balanza comercial entre Estados Unidos y República Dominicana en más de 8.000 millones de pesos. No, y también tenemos que ver el otro tema también, de nuestras divisas, claro, de las remesas, del turismo, en todo lo que Estados Unidos está. O sea, tenemos que usar el tacto y mucha fineza para nosotros tomar cualquier decisión con respecto a estos temas. Es bueno que la gente sepa que no es sumisión, no es que estemos de rodillas, no es que nuestra soberanía nos la estén violando, es que son actividades comerciales. El Donald Trump no está haciendo cosas en particular, él está tratando de cambiar la economía del mundial en beneficio de quien fue el líder de la economía, que fue los Estados Unidos. Y pero eso es su derecho. A lo mejor si nosotros tuviéramos allá... Que él no le está cayendo muy bien. Claro, pero bueno, fue ahora la cosa grande al Reino Unido, a Gran Bretaña, y hicieron un acuerdo. Claro. Pero tiene ahora mismo, como dice... el caldero ardiendo. El caldero ardiendo, bueno, porque tiene el fogón prendido. Bueno, pero de la chispa viene la luz. Sí, óyeme, Ramón, este fin de semana, y es una primicia que le damos a nuestros televidentes, este fin de semana el Ministerio de Agricultura se congregó en la parte este, en la zona turística de Bávaro, con todos los dirigentes agropecuarios del sector oficial, con el objetivo de concretar lo que se ha estado hablando del traspaso del IAD para el Ministerio de Agricultura. Y también se dice, de una fuente de entero crédito, de que la Dirección General de Ganadería también va a pasar al ministerio como un viceministerio. Así las cosas, ya los sectores de asociaciones y la parte política que salió en defensa
de que no se permita ese traspaso. Le piden al presidente Luis Abinader que ese traspaso es extemporáneo, que ese traspaso va a hacer más daño que bien y que mida bien los pasos que va a dar, porque el Instituto Agrario Dominicano, que últimamente solamente ha estado entregando títulos y eso. Es lo que más se destaca, pero eso es lo que más se destaca, servicio. pero también tiene una función de que hay muchos pequeños y medianos productores, principalmente del renglón de arroz, que depende del Instituto Agrario Dominicano. Y entonces, la parte política dice que es improvisado esa situación y que no hay motivo para que el Instituto Agrario Dominicano sea una dependencia del Ministerio de Agricultura. Nosotros entendemos que el Instituto Agrario todavía tiene alguna función que cumplir, que el Instituto Agrario ha hecho su trabajo y que al Instituto Agrario lo que le falta, quizás, porque hemos tenido información, es recursos para poder relanzarse en una nueva etapa en donde ya cumpla un rol diferente, que no sea la captación de tierra, que fue su objetivo principal, sino de que sea protector, que sea un ente que permita que los productores pequeños y medianos que están en la reforma agraria puedan seguir produciendo, porque este país es un país en donde la mayoría de los productores, Ramón, son de 15, 20, 50, 60 tareas. Más del 80% de la producción de los productores son pequeños. Que no quiere decir parceleros. Que sean del IAD, porque los parceleros también, no sí, porque, son privados. En Baní la mayoría de los productores lo que tienen son 60, 70, Sí, 80 sí. y 100 tareas. Y así pasa en la mayoría de las provincias de este país. Bueno, el Instituto Agrario como institución y sobre las decisiones que a veces son de épocas y son coyunturales, que fue una coyuntura a donde surgió eso, porque lo que se hizo con el Instituto Agrario Dominicano, todo el mundo sabe y conoce, que fue algo que tiene que ver con la situación geopolítica del momento, cuando surgió esa institución, y fueron muchas las cosas y las leyes que coincidieron para que se lograra desmontar la posibilidad de un cambio de sistema en la República Dominicana. Sin evaluar si es bueno o malo, porque no nos vamos a meter en esa parte, pero se logró. Eso no le da a ninguna institución, porque las cosas son cambiantes. Ya hoy, cuando eso se dio, probablemente nosotros éramos sobre un 75% de población rural. Ahora estamos por ahí alrededor de un 15%, ahora o en este momento, de población rural. Y las cosas van evolucionando. Los pueblos, los distritos municipales se convierten en municipios, los municipios en provincias y las provincias en grandes urbes. Y la gente tiene, y es lógico que busque vivir donde los servicios públicos sean mejores, y donde son mejores es en las ciudades. En Estados Unidos pues, sucede lo mismo. Ya el porciento que queda en el campo yo creo que no debe llegar a un 2% de viviendas. Quiere decir que no es necesario vivir en medio de una finca, por pequeña que sea o por grande, para desarrollarla, porque la gente, ya la tecnología permite incluso que tú cierres y abras puertas, que tú muevas maquinaria y hagas cosas estando ausente desde este aparatito. Entonces, yo pienso que viendo las cosas como el vaso, en vez de verlo medio vacío, viéndolo medio lleno, yo creo que si se rescata la autoridad y se establecen algunas independencias relativas y se deja la rectoría a la institución madre, un viceministerio en Estados Unidos, por ejemplo, un viceministro no es cualquier cosa. Quiere decir que elevar de departamento a viceministerio, yo no sé si ustedes saben que las instituciones no forman parte del gabinete cuando son dependencias solamente administrativas. Las instituciones son parte del gobierno, pero no del gabinete. El gabinete de un gobierno son los ministros y los viceministros. Y dependiendo de lo que se establezca en esa modificación, podrá mejorarse o no
o ser positivo esta decisión. Y también hay que entender que las cosas tienen su ciclo y lo terminan, porque no tiene por qué dejar de hacerse lo que falta por hacer en el Instituto Agrario porque sea viceministerio, porque el viceministro va a ser un miembro del gabinete y depende de la intención, y siempre ha sido así, sobre todo en el área agrícola, que dependiendo de cómo esté, digamos, la cabeza de quien dirija la institución, es que las cosas funcionan. Pero tenemos que hacer una pausa y vamos a retornar de inmediato con ustedes con este tema, estos temas.